Señor Vega, ¿podría definir la palabra integridad para las personas, para el común y corriente de las personas? Cuando hablamos de integridad del funcionario público, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de honestidad, ¿no? Básicamente de actuar con una conducta ética, proba, evitar efectivamente la corrupción, ¿no? Y buscar que en su actuación diaria, administrando recursos públicos, atendiendo a la población con los servicios básicos que puede brindar una entidad, pues simplemente se haga de manera, vuelvo a reiterar, honesta, eficiente y entendiendo que todo funcionario público, cuando elegimos o cuando se eligió entrar a la administración pública, tenía un objetivo básico que es el servicio al público. Eso creo que se ha perdido en muchas personas y creen que más bien su presencia en la administración pública es para aprovecharse, es para beneficiarse o para enriquecerse, y eso desnaturaliza totalmente lo que es el servicio público. Así es, hay una ley de integridad que se va a implementar o que ya tiene un cronograma para implementarse, pero la gente permanece escéptica. ¿Cómo traducir estos ideales del servicio público, de la no corrupción, de la honestidad, con acciones concretas? ¿Cómo esta ley espera, cómo cree usted que se va a poder aplicar y llevar a la realidad más allá del discurso, ¿no? Yo creo que hay tres elementos claves, ¿no?, que de cara a la ciudadanía. Lo primero es que la ciudadanía espera es que cuando decide presentar una denuncia por corrupción, va a encontrar a funcionarios, a personas y a un sistema que rápidamente procesa, investiga y sanciona su denuncia, ¿no? Creo que ese es un cambio sustantivo de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Yo mostraba estadísticas enormes de casos, de denuncias, de investigaciones interminables o de otras que prescriben, y el ciudadano simplemente nunca se entera o se entera cuando el caso ya ha sido archivado. Entonces creo que ese es un cambio, primero, sustantivo importante, ¿no? Lo segundo, creo que se espera una sanción rápida y efectiva del sistema de justicia y del sistema de control. Que la Contraloría actúe más rápido. Creo que ahora hay cambios en normativos, hay un nuevo jefe en la Contraloría que esperamos que pueda efectivamente lograr darle a toda esa institución un nuevo enfoque y una visión que lo conecte directamente con el ciudadano cuando formula una denuncia. La impunidad, así a pequeña escala y en los grandes casos de corrupción, parece que sigue siendo el principal escollo para superar esta situación. Venimos hablando de luchar contra la corrupción desde hace casi 20 años, ¿no? 18 años, en fin, y no parece haber avances. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora hay condiciones para que esto comience a revertirse? Sí. Mira, en realidad a raíz de los audios más bien uno, digamos, puede resultar pesimista frente a que con este sistema de justicia iba a ser imposible luchar contra la corrupción, ¿no? Si tenías jueces y fiscales que negocian todo, pues simplemente así no es posible luchar contra la corrupción. Yo espero que va a tomar tiempo seguramente encontrar jueces que efectivamente lleven adelante este proceso. Creo que el doctor Prado Saldarriaga tiene una trayectoria importante de probidad, de integridad, de honestidad, pero necesitamos que junto con él haya muchos más jueces que cumplan de manera rápida y efectiva su labor de sanción. A veces una sanción drástica, bien impuesta, puede ser mucho más ejemplificadora que un proceso de capacitación en materia de lucha contra la corrupción. Entonces sí, cuando los niños, los jóvenes o cualquier persona ve que no se sanciona un acto de corrupción, efectivamente eso puede significar no solo un descrédito del funcionario público, sino sobre todo una desconfianza hacia la sociedad, hacia el sistema democrático y un alejamiento, por tanto, de los valores que inspiran a la sociedad. ¿Cómo está el Perú
comparándolo con otros casos, muchos dicen, bueno, fíjense lo que está pasando, lo que ha pasado en Brasil con todo el Lavallato, Argentina acaban de descubrir parece un sistema millonario de coimas también, en fin, lo que pasa en países como Venezuela y otros. Sí. El Mira, Perú, hay una frase famosa que la atribuyen al poeta César Moro que dice que en todos sitios se cuecen habas, pero en el Perú solo se cuecen habas. ¿Qué piensas de? mira, he tenido oportunidad, ¿no?, de conversar con muchas personas de otros países y a veces admiran también lo que hemos logrado en avances, ¿no? Ellos nos dicen, oye, ustedes tienen un presidente preso, hasta hace poco teníamos dos, otros con investigaciones abiertas, otro prófugo, el mismo Papa dijo, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Que todos sus expresidentes Van están con presos. investigaciones abiertas o están presos, ¿no? Entonces, y eso desde fuera se ve como algo positivo, como algo importante. Internamente nosotros lo que vemos es que si bien ese es un avance, también vemos que no logran concluir estas investigaciones o que están tomando ya demasiado tiempo, ¿no? No olvidemos que las primeras investigaciones datan del 2016, 2017 y ya nos vamos por 2018 y no sabemos exactamente sanciones concretas que se hayan interpuesto. El caso de Alejandro Toledo, simplemente el proceso de extradición no avanza, ¿no? Y tenemos ahí problemas serios y con los otros presidentes igual. Yo creo, insisto, que creo que el tema del lavado de activos y los casos particulares que ellos tienen tendrían que avanzar con mayor rapidez. El Ministerio Público tiene que dar garantías de que esas investigaciones van a avanzar y el Poder Judicial va a tomar las previsiones para que cuando lleguen esos casos a juicio se hagan de la manera más rápida posible también. Por último, ya a nivel regional, en este caso Arequipa, usted ha expuesto cuál es el número de casos, en fin, pero nosotros en las regiones sentimos que también en la lucha anticorrupción hay una especie de centralismo. Eh, por ejemplo, las grandes investigaciones han sido iniciadas por fiscales supraprovinciales o ha tenido que venir la Contraloría de Lima para poder llegar a alguna denuncia, ¿no? Y judicialmente tampoco no hay mayores resultados. Pareciera que es más difícil para los funcionarios locales, ya sea del sistema de administración de justicia o de Contraloría, hacer las denuncias localmente. Hay también una especie de compadrazgos, relaciones de amistad, que no permiten que se haga esta labor, ¿no? Es cierto, hay círculos de corrupción, hay redes de corrupción instaladas en muchos gobiernos regionales y que no ha cambiado nada y que todo indica que lamentablemente después de este proceso electoral no van a cambiar. Creo que ahí hay un tema de fondo. Como bien usted dice, a veces en Lima miramos Lima y creemos que cuando se dictan leyes todo va a cambiar de manera automática en las regiones y eso no es así. Hay otros dos elementos centrales. Mientras las oficinas de control institucional, las OSI, tengan una dependencia económica de los gobiernos regionales o de los municipios, tampoco van a atreverse a investigar más allá. O cuando sean los gobiernos regionales los que les construyan al Ministerio Público o al Poder Judicial sus edificios, sus sedes de juzgamiento o de investigación, pues se hará cada vez también más difícil que estos jueces y fiscales logren investigar y sancionar a quienes han financiado sus sedes, ¿no? Típico caso en Ancash, típico caso en el Callao, típico caso en Tumbes y probablemente en otras regiones Aquí, más del país. en Arequipa también. Y en Arequipa. Entonces, yo creo que eso es un sistema perverso, porque lamentablemente en el Perú existe esto del compadrazgo, existe esto de hoy por ti, mañana por mí, y nadie se investiga y todos creen que tienen que apoyarse. Si yo fuera consciente de que el hecho de que tú me construyas mi sede institucional no va para nada a vulnerar mi autonomía o mi decisión de investigarte, bueno, esa es otra cosa. Pero creo que en general en el país no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que ahí el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo para que esa autonomía tan reclamada y tan necesaria en la Fiscalía, en el Poder Judicial, para que puedan hacer buenas investigaciones,
y en la propia Contraloría se concreten a través de presupuestos. Hoy día decíamos, se requiere voluntad, pero no es suficiente con la buena voluntad. Se requieren también presupuestos para luchar contra la corrupción y se requiere también redes. Así como hay redes de corrupción, deberían las autoridades también actuar en redes. La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, los consejos regionales, que hoy día, lo hemos dicho con toda claridad, lamentablemente se ha desnaturalizado su función de fiscalización y su función normativa, y ahora más bien parecen que están más preocupados en cómo logran llevar obras a sus provincias, a sus distritos, ¿no? Y eso desnaturaliza la función de un gobierno regional que debería ser sobre todo el lograr la fiscalización de la región. Bien, por último, en un contexto electoral como el que vivimos, ¿cómo podría resumir las recomendaciones respecto a lo que los ciudadanos podemos hacer, más allá de tratar de informarnos para votar más o menos con ciertos criterios, para evitar la llegada al poder de personajes que luego descubrimos corruptos, que además podemos prever incluso por cómo arma su lista, cómo financia su campaña electoral, etcétera? Yo le pediría tres cosas a la ciudadanía que le exija a los candidatos. Uno, que le diga cuánto están gastando en su campaña. Dos, quién le está financiando. Y tres, que muestre su hoja de vida y cuál es su patrimonio personal, ¿no? Hasta ahora tenemos la hoja de vida. Lo que no tenemos todavía es cómo conocer el patrimonio de un candidato. Que lo muestre. Quien desea asumir un cargo público, tiene que mostrar en la mesa sus cartas. Tiene que mostrar cuál es su patrimonio, qué intereses, en qué empresas ha trabajado, qué directorios ha conformado, quién le financia la campaña y cuánto ha gastado en la campaña. Obviamente, además, como bien lo dices tú, de poder conocer cuál es su plan de gobierno y cómo lo piensa llevar adelante. Porque creo que un voto tiene que ser un voto informado, conociendo al candidato, conociendo su trayectoria, pero a la vez también conociendo cuáles son sus propuestas y qué tan realistas son. Muchas veces los candidatos ofrecen generalidades o cosas que no se pueden cumplir. Y eso sin duda creo que ya estamos bastante, conocedores de la ciudadanía de que ese tipo de candidatos no llevan a nada bueno, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias.